Señoras y señores, muy buenas tardes. Qué alegría y honor saber que usted nos está acompañando. Son las 2:34 de la tarde en la ciudad espacial de Houston, Texas. Es la hora central de otoño o de invierno en los Estados Unidos de Norteamérica. Octavio Olano, quien les habla, les da la más cordial de las bienvenidas a una edición más del programa Hoy con Octavio. Un programa educacional, informativo, enigmático y controversial, solo para personas especiales. Personas de mentes inquietas que les agrada informarse sobre temas que otros no se atreven ni siquiera a mencionar. Hoy con Octavio, programa que cumplió el pasado mes de agosto 10 años ininterrumpido al aire, les ha preparado para hoy un programa con un contenido diferente, sano esparcimiento, con maravillosos temas insólitos. Vamos a continuar viajando por los países del mundo. Hoy viajaremos a Europa y nos vamos a ir a la península ibérica. Conoceremos los pronósticos también de cómo se comportará el tiempo este fin de semana, la semana que se inicia. Nos contarán acerca de las últimas noticias deportivas. Vamos a festejar los cumpleaños de algunos de nuestros radioteleaudientes. Tuti Furlan nos va a invitar a cambiar para vivir mejor. Alexandra Matallana nos hablará de cómo ser excelentes padres. Y en el segmento de Insólito e Inexplicado, hoy tendremos un invitado especial que nos revelará hechos sorprendentes. Señoras y señores, nosotros ya estamos aquí. Ustedes, bien ubicados frente a sus receptores digitales, todo lo nuestro comenzará en contados segundos. ¡Comenzamos! Llegamos al momento esperado. Ingresamos a Insólito e Inexplicado. Insólito e Inexplicado es un segmento para quienes han roto los paradigmas tradicionales, para quienes quieren ampliar sus conocimientos yendo más allá de lo que nos han enseñado, investigar más sobre todo lo que nos han ocultado. Esto es para mentes inquietas como la suya. Señoras y señores, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablarles sobre las declaraciones de Mauro Biglino, un italiano experto en traducción hebrea antigua, y nos dejó bastante sorprendidos con sus revelaciones. Hoy tenemos un invitado especial. Él es un teólogo bíblico y tendremos una charla muy interesante con respecto a ciertos pasajes bíblicos. Estamos esperando en estos momentos la conexión vía Skype con España, pero mientras esto llega, vamos a hablar un poco de nuestro invitado de la semana pasada, Mauro Biglino, quien fue contratado por el Vaticano para traducir textos escritos en lengua hebrea. La Biblia es Patipur Tenencia, que es la versión más difundida y aceptada del Viejo Testamento. El señor Biglino trabajó para la Sociedad de San Pablo durante 30 años, que es la editorial más importante de la Italia católica. Biglino, en sus entrevistas, aclaró que él no emitía opiniones personales acerca de la existencia o no de Dios, ni si Dios creó al mundo, si Dios creó el universo, y tampoco trata en sus comentarios atacar ni presionar las creencias religiosas alguna. Él aclara que solo se limita a traducir textualmente lo que se encuentra escrito en la Biblia. De igual manera, queremos expresar que en Insólito e Inexplicado nos limitamos a comentar lo que los expertos nos hablan de estos temas. Nos indica el señor director que tenemos conexión vía Skype con España y hoy estamos con Cristóbal Toro. Hola Cristóbal, bienvenido a Hoy con Octavio. Gracias por invitarme y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Cristóbal Toro es un diplomado en teología bíblica y webmaster en los misterios al descubierto. Esa es la página, ¿no? También es el mismo nombre para el canal de YouTube al cual pueden acceder así, Cristóbal. Hoy nos gustaría hablar contigo sobre la presencia alienígena en el pasado y en concreto en todos aquellos pasajes de la Biblia en donde se relata la visita de varias razas supuestamente pertenecientes a otros mundos. Y para iniciar me gustaría me respondieras una pregunta que me parece fundamental. Y para empezar esta entrevista
en donde estoy seguro que tú como teólogo bíblico vas a darnos una imagen profunda acerca de estas situaciones. La primera pregunta sería, entre todos los pasajes bíblicos, ¿cuál consideras el más evidente, el más claro ejemplo de la visita de estos seres, de estas naves, y que se puede analizar, incluso que ni la ciencia pueda en forma empírica asegurar que es un vestigio muy claro? Bueno, no solamente hay uno, hay muchos pasajes, muchos, no solamente uno. Hablar con un estudioso o amante de la Biblia, o estos que gente que predica, ¿no?, que yo he sido uno de ellos, y decir que estamos solos en el universo es negar la propia Biblia, ¿no?, en ese sentido. Pero hay dos pasajes, mira, uno que está en Génesis, un pasaje muy famoso que es el de la Torre de Babel, un mito que se habla en muchas culturas, en el que parece ser que los seres humanos querían hacer un edificio, en este caso un recinto, para llegar a ser como Dios o a llegar a los dioses. Y hay solamente un pasaje, y por eso digo que puede ser imaginación quizás del que escribió en este caso ese pasaje, que fue Moisés, fue que dice, y vio Dios, ¿no?, que los hombres estaban haciendo un lugar en la tierra de Siquén, y dice, bajemos pues a ver qué es lo que están haciendo los hombres. Y bajaron y vieron que estaban construyendo, etcétera, ¿no? Hubo una acción de bajar, hubo una acción de otras personas, hubo pues que, bueno, no habló solo, sino que puso a otras personas, ¿no? El otro ejemplo de otras razas es, por ejemplo, la famosa cita de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí hay un plural, no es él solo. Hay muchos teólogos que dicen que esto es la Trinidad, ¿no? Es algo que ni aparece en la Biblia esa palabra, ¿no?, esa palabreja, y muy difícil de entender, pero sí aparecen otros seres, ¿no? Y luego ahí podemos hablar muchas más, ¿no? Pero de que bajaron, por supuesto que sí. Por supuesto. Bueno, y aparte de esto, de objetos sagrados, el más famoso creo que es el Arca de la Alianza. ¿Qué opinas de este objeto mágico, magistral y ancestral, que era el símbolo del pueblo judío y Yahvé, y que construía ese pacto que había hecho Yahvé en convertir ese pueblo en el más grande que conocería la historia? Y el arca con unos poderes bastante increíbles, ¿verdad? Sí, sí, no, y además, no solamente eso, bueno, cuando hablan de arca en aquella época, cuando leemos y estudiamos la Biblia tenemos muchas veces que ver también el contexto cultural de la época, ¿no? En esa época, o en ese contexto cultural, era muy habitual las arcas. Las arcas eran muy habituales, pero no estaban hechas con ciertos materiales. Lo importante en este caso es las medidas exactas y cómo se construyó ese arca. Fíjate que se construyó gracias a un poder que en este caso Dios le ofreció a ciertas personas temporalmente. Una capacidad que no sabemos cómo, de repente supieron construir este arca. Luego, pues, dejaron de construirla, ¿no? Claro, pero ahí está la pregunta que me hago, porque se dice que Moisés recibió las instrucciones para construir esa arca, pero está claro que hay algo que se nos escapa, porque allí adentro se mueve una energía, y podemos decir que es radiactiva, nuclear, capaz de ejercer un campo gravitacional, un campo gravitatorio propio, que es capaz de elevarse en el aire, capaz de lanzar llamas, rayos de plasma, arrasando ejércitos o derritiendo murallas, ¿no? O sea que estamos hablando que hubo una intervención considerada hasta hoy providencial, ¿no? Pero que tenga una connotación tecnológica. Claro, lo bueno, y déjame añadir, nuestro siglo, es que podemos ver ciertos textos con una capacidad tecnológica que antes en el siglo XVIII no podían ver, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos esas cosas, ¿no? Y decimos, bueno, esto es esto. Ahora lo sabemos que es esto, ¿no?
Pero lo curioso no es solamente lo que podía hacer ese arca, sino cómo se construyó ese arca. Porque Moisés recibió la instrucción de cómo hacerla, pero alguien la tuvo que hacer, porque no la hizo Moisés, la hizo unas ciertas personas que dice que, según el relato bíblico, que el Espíritu de Dios en este caso, o la sabiduría, que es así como se menciona, ¿no? Esa sabiduría especial o divina, se posó sobre estas personas y pudieron construir ese arca. O sea, eso es lo interesante de cómo se construyó, porque claro, una cosa es, bueno, te lo dieron, no, lo construyeron, estaban ahí, pero alguien tuvo que recibir la instrucción de cómo hacerlo, ¿no? Con qué materiales, etcétera, etcétera, las medidas. Pero te voy a decir una cosa, saliendo un poquito del arca, para mí en la Biblia el artefacto tecnológico más impresionante no es el arca, es el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim era un peto hecho con unas piedras especiales en la que había comunicación directa. Cuando había una comunicación, querían consultar algo a Dios, estos sumos sacerdotes se ponían delante del velo, la antesala del lugar santísimo en el Santo Santorum, y preguntaban a Dios. Pero lo curioso no era que venía una voz o algo así, ¿no? Como muchas veces ha ocurrido, sino que ese peto se iluminaba. Eran consultas más especiales. Estaban los querubines encima del arca, de ahí, que era donde se derramaba la sangre de los sacrificios, y de ahí salía la voz. O sea, el oráculo. La sequiná, que le llamaban la sequiná de Dios, ¿no? Como una especie de nube que envolvía todo. Pero no estoy hablando de eso. Antes del lugar santísimo había un velo hecho de pieles de cabra, de animales, en el que no podía entrar nadie excepto los sumos sacerdotes. En este caso, cuando estamos hablando en el Éxodo, por ejemplo, levitas, nada más que ¿no? Podía entrar... Sí, no, pero el sumo sacerdote, no los levitos. El sumo sacerdote, en este caso era Moisés y Aarón. No podía entrar nadie más. Pero los sumos sacerdotes, los levitas, se ponían el Urim y el Tumim, un artefacto súper mega tecnológico que hasta se perdió en el tiempo, no se sabe qué ocurrió con aquello, porque ya en la época de Jesús ya no se usaba. Se lo ponían y tenía dos piedras, bueno, tenían 12 piedras, pero tenía otras dos que eran las que se iluminaban. Salía un resplandor. Y con eso, por ejemplo, iban a tomar una decisión por ejemplo, tenemos que ir a la guerra contra tal, preguntaban a Dios delante de ese velo, y si se encendía una luz decía que sí, y si se encendía otra luz era no. O sea, eran o un sí o un no. O sea, para mí eso es una comunicación extraterrestre. Para mí eso es un avance tecnológico. Nosotros ahora con un walkie-talkie, un WhatsApp lo podemos hacer, ¿no? Pero en aquella época eso era un milagro. Sí, está bien, está describiendo. Se describe un artefacto tecnológico fuera del tiempo. Bueno, entonces, claro, analizando estas evidencias, pues viene una pregunta. ¿Qué entidades consideras tú que estaban detrás de todos estos personajes? Los ángeles, los demonios, Yahvé. Bueno, eso depende de cómo lo digas, o quién lo predique, o quién lo absorba, ¿no? Lo que uno vaya a decir. Lo que es verdad es que lo que es verdad, y digo que es lo que aparece en todas las culturas antiguas, es que había dos facciones. Había dos facciones. Me da igual si eran todos negros, blancos, amarillos, rojos, y los demás eran insectoides, etcétera, etcétera. Pero había dos facciones, enfrentadas desde la eternidad, y no sabemos, porque no lo sabemos todo. No sabemos, hay pinceladas en la Biblia, y hablo de la Biblia, que es lo que conozco, de la edad preadámica, de las civilizaciones preadámicas antes de Adán. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué ocurrió todo? ¿Por qué estaba la tierra desordenada y vacía cuando se supone que Dios hacía todo perfecto y todo ordenado? ¿Cómo es que estaba la tierra desordenada? ¿Cómo es que estaba cubierta de agua? Estaba toda, no había tierra. ¿Cómo? Cosas así, ¿no? Hablando de estos seres. Lo que está claro es que había dos facciones y había dos enfrentamientos. Había creadores y destructores. Destructores y creadores. Luego los encontramos en todas las culturas, ¿no? En los famosos Vimanas de la India, o la famosa batalla de Lumber, o Nuremberg, que fue en Alemania, donde se puede ver el grabado de Hans Gleiser, ¿no?
donde se ven todas esas especies de esferas que están batallando en el cielo, y los encontramos en todas las culturas, batallas aéreas increíbles con rayos de plasma. O sea, estudiar la Biblia es una especie de resumen de lo que viene a venir después. Hoy no lo sé si va a venir. Lo que está claro que es la continuación de la historia que estamos viviendo ahora. Lo que está claro, y eso también lo puedo decir, es que los textos que nos ha llegado hasta ahora de la Biblia, por ejemplo, la Edad Media se modificaron algunos, pero para que tuviesen más impacto, ¿no? Más impacto. Luego la cosmovisión, hemos estado hablando antes fuera de cámara sobre la cosmovisión. Las religiones y los dioses se han amoldado a las culturas. Sí, pero ¿puedes contarnos la cosmovisión de los hebreos? Por ejemplo, mira, la cosmovisión de los hebreos, y sabiendo esto entenderemos mucho, por ejemplo, el libro de Enoc. El libro de Enoc, que muchos sabéis que no está dentro del canon católico, pero sí está en el canon de la Biblia copta egipcia, y está mencionado en la Biblia, en la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis, en el que se menciona algunos datos, se menciona algunas frases sobre el profeta Enoc, el libro de Enoc, y está ahí, o sea, se menciona a los cristianos, o en este caso los del camino, que eso está mal dicho, que no se llamaban cristianos en el primer siglo. Ellos leían todos, no estaba compuesta la Biblia, o sea, la Biblia no estaba compuesta, se compuso ahí en el siglo IV, y que hay textos que se han modificado para tener más... La iglesia vicina en Etiopía sí lo incluye. Eso es, la iglesia copta etíope sí que está, ¿no? Bueno, mira, la cosmovisión hebrea era la siguiente. El cielo era una cúpula de cristal. La cúpula de cristal, dentro de esa cúpula de cristal donde estaba todo este universo, todo este. Las estrellas, cada estrella tenía un nombre donde vivían los dioses. Y había 7 gradas, 7 cielos. La Biblia habla, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que viajó hasta el tercer cielo, no llegó ni al séptimo, al tercer, y vio cosas que maravillosas, y estuvo como 15 años en silencio porque se le prohibió decir qué es lo que había visto, hasta que después ya se lo dijo en una de sus cartas. Bueno, pero esa era la cosmovisión hebrea. 7 cielos. En cada grada, en cada cielo, vivía unos seres, o una raza de seres, en este caso ángeles. La Biblia menciona muchas clases de ángeles. Por ejemplo, están los ángeles normales, los que todos dicen que son normales pero que no tienen alas, son ángeles, son como personas que pueden cambiar de forma. Están los querubines, los serafines, los arcángeles, etcétera, etcétera. Y dentro de esas razas hay otras, hay una separación de razas. Pero en este caso, los vigilantes, no sé si sabes, ¿te acuerdas tú de los vigilantes que hablaban? Los vigilantes, según la cosmovisión hebraica, los vigilantes eran los que estaban en la primera capa. Porque se presume, o se supone que según los Parks eran los nunca esclavos, que hacían los trabajos que fueron rebeldes, los ángeles caídos. Eso es. Pero, por ejemplo, hablando de Satanás, ¿no? El ángel famoso caído no era ángel, era un querubín. Era un querubín, según dice, ay querubín, hay unos textos en la Biblia que dice, ay querubín, tú que estabas rozando la divinidad, etcétera, etcétera, cómo caíste como un rayo a la tierra, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso que en el libro Enoc dijese vigilantes. Enoc también era judío, bueno, no era judío, pero el texto sí que viene por parte judaica. Quiero decir que todo es cosmovisión judaica. Sé que otras culturas tienen otras cosmovisiones. El sol es el dios tal, en Egipto también tiene ciertos dioses. ¿Por qué? Porque la zona mesopotámica y toda esa zona, cada uno se alimentaba una de otra. Todas una de otra. Y todas tienen mucha semejanza en el tema de cosmovisión a nivel universo, ¿no? Y de dioses. Pero que se ha ido modificando y se ha ido transformando según la cultura y el avance de las civilizaciones. Eso está muy claro. Está pasando ahora con el Papa Francisco, que quiere cambiar la cosmovisión de la Iglesia Católica, incluyendo a los alienígenas. ¿Desde cuándo se ha visto eso? ¿Por qué? Porque la cultura lo está pidiendo. Entonces hay que amoldar a Dios de otra manera. Sí. Me gustaría preguntarte, Cristóbal, ¿qué opinión te merece la teoría, aunque para mí no es teoría, de que el ser humano fue creado por estas entidades, ¿no?
¿Crees que venimos de una línea evolutiva darwinista que viene de estos homínidos, del mono? ¿Partirías de este tronco del mono, o que hemos sido el resultado de muchas versiones del hombre? Es decir, el protohombre, ¿no? El que nuestro ADN, el ADN es el resultado de un montón de especies cósmicas, ¿no? Esta es la teoría que están haciendo científicos con una preparación y bagaje muy importante, ¿no? Además, quisiera preguntarte también si los hebreos fueron una de las primeras versiones del experimento genético del que vendrían el resto de culturas del mundo. A ver, a la primera pregunta, de la misma parte que tú, fuimos creados, no fuimos evolucionados genéticamente. Y cuando uno estudia los textos, la mitología, que algunos dicen que no ocurrió así, por ejemplo, el primer capítulo de Génesis, que habla sobre toda la creación, ¿no? Los 6 días, 7 días, séptimo descanso, pero cuando creó al hombre. Si tú lees literalmente, solamente sin meterte en temas de investigación, y te paras solamente un poquito las palabras y las frases, te das cuenta de que cogieron a Adán, lo fabricaron digo que lo fabricaron porque fue así. Porque hay dos temas, dos maneras de crear en la Biblia. Una que es fructificar y otra que es formar. Y Dios solamente formó, según la Biblia, a 2 seres, al ser humano y a la serpiente. Al ser humano y a la serpiente. Y esto es curioso. ¿Qué clase de serpiente es la que Dios formó? Pero el resto, animales, es solamente poder de palabra, ¿no? Y dijo Dios, fructifique y créese la tierra, sus propios animales, etcétera, etcétera, según su género, etcétera, ¿no? Pero los únicos seres que Dios formó, en este caso, formó con sus manos, creó lo que sea, es al hombre y a la serpiente. Y esto lo vemos en Job, que aparece que Dios dice que Dios formó a la serpiente sinuosa. Ahora, a tu respuesta, a tu pregunta de si genéticamente, claro, vemos cómo lo forma con todos los elementos de la tierra. Y cuando dice que le dio aliento de vida, ese aliento de vida, la vida la tenemos en el ADN, la tenemos en esa estructura. Es posible que le dé vida de esa manera. No sabemos si es con tecnología, con sabiduría o con magia, no lo sabemos, pero sí que fue formado. Ahora, la mujer, ¿cómo fue? Tú lees lo de la mujer y dices, le sacó del costado, no de una costilla, dice del costado, que eso también hay que leerlo bien, del costado, etcétera, etcétera, dice que lo durmió. Dime tú en una operación que no duerman a la gente para operarle. Lo durmió, le sacó y dice que se hizo igual. Se hizo igual a la mujer. Es más, habla de que es un clon, porque en las palabras en hebreo para varón y Adán y Eva es varón y varona. Porque dice es verdad, dice Adán, esta es carne de mi carne. ¿Qué significa eso en la ciencia? Ahí está, es mi genética. Propone Parks, tú lo conoces también muy bien, que dice que hay un protohombre anterior, ¿no? Y que es hermafrodita, y le separan el sexo, y ahí crean a través de una clonación, ¿no? Por supuesto, toman células y las van clonando, y de allí viene la explicación que acabas de dar. Agarran a un ser y lo dividen en 2. ¿Para qué? Para que sea más fácil su propagación, su reproducción. ¿No? Y hay cosas muy curiosas, ¿no? Cuando lees esos temas así un poquito, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? No, es que lo formó. ¿De qué manera? No lo sé. A ver, yo no estuve en ese tiempo, no lo vi, pero según la mitología y las leyendas y todo, claro que sí. Hoy es posible en la ciencia clonar animales o clonar un ser humano, sí. Entonces, ¿por qué Dios no puede hacer? Es cierto, lógicamente, entre más avanzado la ciencia, vamos viendo elementos que podemos hacer, y dentro de unos años más vamos a ver dónde está la tecnología
Y eso será para que las personas se den cuenta de una vez por todas que la Biblia es alegórica, ¿no? Pero tú te estás refiriendo a conceptos muy avanzados que manejaban miles o tal vez millones de años, estas diferentes razas, y que, como tú decías, hay que resaltar eso, han estado entre sí enfrentadas, y que por el ser humano es como una especie de trofeo, de rehén, que está ahí como ficha de comodín, y que hemos estado en medio de esta guerra, de esta rivalidad entre ellos, ¿no? Es cómo estos dioses no es que no nos hayan querido ofrecer toda su sabiduría, etcétera, ¿no? Yo creo que quizás lo que pasó alegóricamente, como tú has dicho, o mitológicamente, cuando leemos el texto de la creación, sobre todo del huerto, ese famoso huerto de Edén, ¿no? Y cómo es que había por allí seres bípedos, ¿no? Que andaban reptilianos, ¿no? Que andaban por allí, y Eva lo vio y no se asustó y habló con él y tenía conciencia. No te entra en la cabeza cómo podía ser que algo tan malvado estuviese en un lugar tan bonito, entre comillas, ¿no? Pues no sabemos cómo era ese huerto, ¿no? Con mucha simbología. Lo curioso es que aunque Dios no es que nos digo yo, eso es mi percepción, no es que no nos quisiera en ese momento dar toda sabiduría, sino que había un problema de educación y de transformación del ser, más allá de evolución espiritual. Porque lo que está claro es que hubo un problema, porque el ser humano, en la mitología, no salió del huerto del Edén, no lo echó por pecar, o sea, por comer la manzana, sino que textos más adelante dice, vamos a sacar aquí al hombre, no vaya a ser que coma del árbol de la vida y se haga como uno de nosotros. ¿No? Y viva para siempre. O sea, el problema no fue la manzana, el problema no fue el conocimiento del bien y el mal, el problema era la vida eterna. Que más adelante sí que ya se le dio al ser humano, pues porque ya hubo muchas civilizaciones y ya se presentó Dios de otra manera. La palabra conocer es amar, y creo significa fruto del árbol del conocimiento, conocer, amar, aprender, a tener sexo. Por supuesto, la serpiente les enseña a amar, a tener sexo, y esta que es el animal más inteligente, del cual estoy seguro, y creo que tú también, era Enki, el dios sumerio Enki, ¿no? Entonces, ahora que estamos así hablando tú y yo de esto, es curioso lo de los nombres, porque en la antigüedad, para referirse al mismo Dios, depende de quién lo decía un nombre. Por ejemplo, tenemos a Melquisedec. Tú conoces la leyenda, en este caso, de Melquisedec, ¿no? Rey de Salem, sacerdote de Elión, el dios más alto. Claro, pero Dios semítico, ¿no? Eso es. Y vino Abraham y habló con él, y dice que le pasó el sacerdocio a Abraham, que era una cosa muy extraña, cuando todavía no existía el sacerdocio, porque todavía no existía el pueblo hebreo, no existía, porque esos textos, hasta el capítulo 12 de Génesis, es la historia de todas las civilizaciones, la misma que hay en Sumeria, etcétera, etcétera, pero a partir del 12 ya es la historia del pueblo hebreo. Ahí ya no podemos mezclarlo con otras civilizaciones, excepto de que cuando se juntaron unas con otras, ¿no? Pero lo curioso es que hablaron del mismo Dios o el mismo ser con diferente nombre. Y supieron, el uno al otro, supieron que era el mismo, aunque uno le llamaban Elión y el otro... Claro. Pero es que parece que este Dios era Enlil, y viene el semítico El, que ya es una reducción de la primera inicial y la última En, el Lil, ¿no? El. Bueno, ya tiene todo un cierto significado, y vemos que este ser y los ángeles, los famosos ángeles caídos, casi todos ellos acaban en Él, ¿no? El ángel Gabriel, Miguel, Rafael, siempre todo parece, como cuando se habla del equipo A, el equipo B, todo parece que lleva a este dios semítico, ¿no? Claro, y vemos que estas dos facciones enfrentadas, el dios Enki y el dios Enlil, ¿no? Que se mantenían enfrentados entre ellos normalmente. Además, vemos también que la famosa manzana de la discordia
no es más que la liberación del hombre, puesto que son liberados del Edín o también del Dilmud, ¿no? Que era el tema que Dios no baja en una nube espacial, ¿no? Es reescribir la historia, es simbólico, es alegórico, ¿no? Es la liberación del hombre. Adán y Eva por fin son liberados del Edén, ¿no? Es un laboratorio biológico en donde nos estaban utilizando normalmente como modelos celulares para ser utilizadas a realizar más gente y más pruebas en todo momento, ¿no? Fíjate que él les enseña a tener sexo para que puedan irse del Edén y luego lógicamente los expulsó para que no volvieran normalmente a tomar del árbol de la vida, ¿no? Todo esto vemos que esa preocupación normal de Yahvé, porque cuidado que ellos no tengan en ningún momento el conocimiento, que eso se ve en el libro de Enoc, ¿no? Los ángeles son castigados inclusive por haber bajado a la tierra y haberse apareado con los seres terrestres y haber tenido gente. Sí. Habla de los secretos el secreto de las hierbas, los astros, claro, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué peligro tiene el conocimiento? Pues que sencillamente puede liberarte y hacer tu ser un ser de libre pensador y no dependiente de estos falsos dioses, ¿no? Ya sabes que tú siempre llamamos Dios aquel claro, que es más grande que nosotros, ¿no? Sí. Y siempre le estaremos llamando Dios y Dios o anti-Dios. Quiero decir, vemos hay pueblos, por ejemplo, los babilónicos que tenían a Baal, por ejemplo. Baal fue el antidios de Dios, sacrificios de niños siempre constantes, más se metió incluso en el reinado de Judea y Israel, ¿no? Ha habido muchos reyes que se volvieron al politeísmo. No eran monoteístas, eran politeístas desde siempre. Melquisedec era sacerdote de la ciudad de Salem, una ciudad que no se sabe mucho, la ciudad de paz en este caso, que se habla 3 veces en la Biblia y que dice que vendrá. Posiblemente podría ser una nave que estuviese en órbita o etcétera, etcétera. Bueno, eso ya es especular. Pero lo curioso es que eran siempre han sido politeístas, siempre han ido a su raíz. El tema está en que, por supuesto, Dios no baja en una nube espacial, no baja en una nube y Dios no habla a través de un transistor o a través de un oráculo del querubín, ¿no? Sí, eso es lógico. Para mí, Dios existe, por supuesto, que sí, es una conciencia cósmica, una conciencia que está en todas partes y que no tiene eso, ¿no? ¿Sí? Vamos a decir las cosas de una forma que se pueda entender, ¿no? Porque realmente todo esto tiene una serie de situaciones supremamente complicadas y difíciles para que las personas no vayan a cosas muy subjetivas. Así que pues todos nosotros sabemos que existe algo que es superior. Dios es una palabra muy pequeñita para las cosas fantásticas que corresponden, pero desde luego este Dios es la conciencia que abarca absolutamente todas las conciencias de todo el mundo. Nada tiene que ver con estos dioses que nosotros hemos visto a través de la Biblia que nos están diciendo. Por eso el grado evolutivo que ellos tuvieron fue la forma de que nosotros nos construyeron. Amigo Cristóbal, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Ha sido fantástica esta charla. Vamos a seguir en otro programa contigo, ya que existen muchas cosas por develar, muchas cosas que están escritas y que estoy seguro que tú, a través de tu profesional, hemos rascado un poquito. Muchos, ¿no? Además. Hay muchas cosas que podíamos hablar, por ejemplo, de dinosaurios, por ejemplo, claro, etcétera, etcétera, la evolución, ¿no? Bueno, como cosas así, ¿no? Y están ahí. Muy bien, amigo, muchas gracias. Será en otra oportunidad. Curioso, un triple abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Cuídate. Felicidades. Bueno, queridos amigos,
La ignorancia y el desconocimiento de estos temas, radioteleaudientes, es la base del desorden en la realidad social, la facilidad de los poderosos para poder manipular al ser humano. Infortunadamente el tiempo se nos acaba y debemos concluir el programa. La semana entrante, se los prometo, otro interesante tema en Insólito e Inexplicado que nos pondrá a pensar. Yo quiero invitarle a todos ustedes a que compren mi libro Enigma en la Creación. Ahí lo tienen en pantalla y allí van a encontrar toda la saga completa de la investigación. Ustedes pueden adquirirlo a través de Amazon, Barnes & Noble, lulu.com, en mi página www.octaviolano.com y a través de Facebook y otra serie de librerías en el mundo. Como lo hacemos todas las semanas, antes de despedirnos, quiero hacer énfasis, queridos amigos, en la importancia de cumplir las normas de circulación en el tráfico, sobre todo cuando se conduce automóvil. El exceso de velocidad es uno de los mayores problemas y un factor determinante del 40% de los accidentes mortales. Últimamente ha habido un incremento de los accidentes automovilísticos, sobre todo en las personas que utilizan el teléfono, ya sea hablando o peor, mandando textos, y sobre todo en los jóvenes con carros recién adquiridos. Queridos amigos, por favor, sobre todo en las mujeres, hay una estadística impresionante, por ejemplo en Houston, donde se dice que del 100% de los tickets, el 43.6% es de hombres, y ese 43.6%, que sería el 100% para esto, el 63% es a mujeres. Entonces, por favor, mucho cuidado. Hoy hemos preparado un video de reflexión. Les recuerdo que todas las escenas son fuertes. Por favor, tengan total discreción. Veámoslos. Queridos amigos, espero que esto les haga crear un poquito de conciencia del respeto que debemos tener por la vida de los demás. Todo lo demás puede esperar cuando nosotros estamos conduciendo un automóvil. A ustedes, señoras y señores, mis queridos radioteleaudientes, muchas gracias por haberme permitido entrar a donde ustedes se encuentran a través de los medios digitales. Yo soy Octavio Lano, miembro de la Asociación de Locutores de Houston. Felicidades a todos ustedes. No permitas que nada ni nadie en el mundo altere tu felicidad ni trunque tus sueños o aspiraciones. Prepárense para vivir un fin de semana muy especial. Les deseo paz, armonía, felicidad. Hasta una próxima oportunidad y chao, chao. ¡Felicidades!